Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Seguimos hablando sobre autolesión. Dijimos que íbamos a hablar ahora también de cuando esto escala un poquito más y es la automutilación. Doctor, expliquémoslo bien para que lo entendamos. Bueno, cuando ya hablamos de automutilación, significa ya una herida un poco más grande que retira partes más grandes del cuerpo de una forma, pues, algunas veces agresiva, otras veces no, pero sí con el propósito de retirar partes de su cuerpo, pedazos pequeños de cualquier área de su superficie corporal. Y lo que sucede con este tipo de circunstancias es que usualmente no comienzan ahí, pero las lesiones pequeñas sí provocan liberación de endorfinas en nuestro organismo, de manera que esa teoría que la persona se puede sentir bien en ese momento, en la inmediatez de ese momento, no es tan irreal. Puede neurofisiológicamente darse eso. Lo que pasa es que las consecuencias, el precio de ese alivio es demasiado caro, ¿verdad? Lo decía el joven que estuvo antes, el no poder tener una vida como se merecen vivir las personas que lo viven, ¿verdad? ¿Cómo se podría o cómo deberíamos, lo hablamos en el bloque anterior, que la familia pues es muy importante, ese apoyo, ese círculo para poder ayudar al joven, a la persona que está atravesando por esta situación? ¿Qué debería pasar en la familia? ¿Cuál debería ser ese abordaje? Yo creo que la familia es clave, el grupo cercano, ¿verdad? Más inmediato. Lo primero que yo le digo a los padres de familia, por favor no se asuste, no haga escándalo, que es muy difícil, es un consejo muy fácil de dar. Le pase a tus hijos, es otra fiesta, pero inmediatamente busque ayuda, confíe en esa ayuda y busque una ayuda profesional que sepa del tema. Y la primera cosa que van a decir es, tenemos que hablar con el adolescente, con la persona que lo está haciendo. Y un error que cometemos es decirle inmediatamente, no sabes que eso te va a dejar una marca. Porque no sabemos, pero eso es lo primero que decimos, estas son las consecuencias que te va a pasar, y el adolescente, si es en el caso que sea un adolescente, él no está pensando en las consecuencias, él dice, yo sé que me va a dejar una marca, eso lo tengo, no soy tonto, ¿verdad? Es todo un proceso y no es algo inmediato de que va a dejar mañana, ya no va a suceder, es un proceso y por eso creo que se necesita terapia y creo que se necesita de ayuda profesional en la gran mayoría de los casos. Claro. En cuanto a la familia, ¿cuál es el abordaje, doctor? Tal vez la recomendación más importante que yo diría a las personas que están alrededor de alguien que está teniendo este tipo de circunstancias y que es difícil de hablarlo también es ver hacia adentro, ¿verdad? En ese momento es fácil enfocarnos en lo que la otra persona está haciendo, en que pues mi familiar, mi hermano, mi hijo, quien sea, se está cortando, estoy muy preocupado por eso, de manera que es fácil enfocarse en eso, pero si yo en realidad quiero ayudar, tengo antes que ver hacia adentro un poquito y buscar una ayuda personal, que es difícil pensar que cualquier familiar cercano está libre de asuntos que puedan influenciarle su conducta, sus emociones, de manera que sí es importante aclarar esa parte antes, porque solo entonces se va a poder tener una buena ayuda, una ayuda más objetiva, una ayuda de empatía hacia esa persona. Solo hasta que la persona en realidad, que las personas involucradas, hablemos de lo más frecuente, los papás, ¿verdad? De nuevo, no como causantes, sino como personas que pueden tener un rol muy positivo para sus hijos en este caso, ver hacia adentro y buscar qué situaciones necesitan tratar de sí mismos. Esto implica valor, en realidad. Pero no solamente eso, sino que también buscar validar a la persona. Es difícil en el momento en que la persona está, como decía Junior, se asusta por lo que está observando, mantener la calma. Pero sí es necesario mantenerla, porque solo de esa manera se puede llegar a validar y no a causar un poco más de estrés emocional en el momento que está sucediendo. Y que la persona se retraiga y no quiera Eso es lo que pasa, que digamos nuestra reacción como padres de familia, como autoridades, puede ser el obstáculo más grande para ellos. Y yo creo que la persona debe sentir que nosotros la amamos, que la abrazamos y que estamos ahí para ayudarla. Y también, como decía el doctor, yo creo que preguntarnos, yo como padres de familia le digo a los padres de familia, hay tres cosas, lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal y lo que no estamos haciendo. Y hay mucha consecuencia en lo que no hacemos. Claro. Cuando decimos, bueno, es que el adolescente es así, no tiene que ser así. Es que como ahora los jóvenes así son y no tiene que ser así. Y lo dejamos de hacer, dejamos que se encierren en los cuartos, es el permisivismo lo que puede causar el problema también. No es algo que hicimos mal, no es algo que hicimos bien, es algo que dejamos de hacer
y hay que ver como nosotros como autoridades, como padre de familia, como mamá o como papá, qué estamos también dejando de hacer que puede provocar eso. Tengo entendido que no solamente en adolescentes se da esta conducta, que también ya en jóvenes adultos puede continuar. Así es, como hablamos hace un momento, no solamente, incluso estadísticas hablan incluso de porcentajes muy importantes, hasta 40% en jóvenes universitarios y personas arriba de 25 años también, 30 que también en algunos momentos tienen, no es que aparezca, entonces eso sí es importante, no es que hasta entonces aparezca, sino que ha venido sin tratarse, ¿verdad? Algo que creo que es necesario mencionar también en cuanto a las personas que están alrededor es darle este concepto de su espacio emocional a la persona, porque muchas veces se entra en pánico, tengo que estar todo el tiempo detrás de esta persona, claro, encima, ¿verdad? Tengo que quitar todas las cosas que puedan cortar porque de esa manera pues gano cierto control. Pero la persona que quiere hacerse daño puede encontrar alguna forma de hacerlo. Claro, claro. Más bien la validación y el poder, sobre todo, escuchar la perspectiva para ganar la empatía de esa persona es lo más valioso. Doctor, tengo una pregunta. Muchos contestan, ¿por qué te haces esto? No sé. Esa es la respuesta, y es la respuesta del adolescente a cualquier cosa en la vida. pero incluso personas mayores contestarían, no sé. ¿Cómo podemos abordar eso? Porque yo quiero aprender esa parte. ¿Cómo explicarlo? Definitivamente, es algo así, la forma que uso para ejemplificarlo es, no entiendo, cuando estábamos creciendo, no entiendo matemáticas, pero tengo que pasar matemáticas hasta que lo entienda. Tengo que me lo expliquen, que un amigo, un profesional que me ayude, pero hasta que yo entienda las factorizaciones, lo que sea, entonces puedo pasar. Igual es esto. Necesitamos verdaderamente ponernos al nivel de la persona que está sufriendo. Porque sí lo saben, porque lo hace. Exacto. Ponernos al nivel de la persona que lo está viviendo para no enfocarnos específicamente en la conducta en sí, sino que lo que está detrás de eso. ¿Cuál es la situación de vida de la otra persona? Que él no ha hecho el clic que está relacionado de alguna manera, solo él siente ese comportamiento ya. Claro, el beneficio, digámoslo y pongámoslo entre comillas, del comportamiento. Es más que todo una experiencia de alivio más que las razones lógicas por las cuales se decide hacer. ¿Qué pasa si no se trata? Si lleva de años no se trata, no se llega, o sea, empezó a lo mejor en la adolescencia, llega a los 25, 30 años, ¿qué pasa? Además de que puede haber a lo mejor en algún momento una lesión que sí puede ser grave, que eso es más que obvio, pero ¿qué pasa a nivel psicológico, a nivel personalidad? Probablemente el riesgo más importante es que no se esté tratando lo que en realidad hay que tratar, que es la raíz. Y eso definitivamente va a tener muchas otras manifestaciones, ya sea que permanezca la conducta de autolesión o no. Puede ser que la persona deje de cortarse, pero no ha tratado la raíz de las situaciones que necesitan. Con sus mecanismos. Exactamente. Sí, okay. Puede saltar a otro comportamiento. Sus situaciones difíciles de vida, si eso no se aborda, le va a pasar la factura de una forma u otra. Ok, vamos a la pausa comercial rápidamente y volvemos con más. Le pedimos que siga con nosotros. Después de cortarme, sentía mucha comodidad, un dolor agudo por las cortadas, pero ese dolor me hacía estar presente en la realidad. Era como converger en todas las emociones posibles y por ende hallar un centro, un equilibrio. En cuanto al arrepentimiento, en algunas ocasiones he creído sentir esa culpabilidad, el típico ¿qué hubiera sido si no lo hubiera hecho? Estuviera mejor si no lo hubiera hecho. Pero todo eso es parte de lo que soy. Creo que hubiese sido mejor no haber pasado por esos problemas emocionales. Pero pasó, y quien yo soy el día de hoy es la suma de las experiencias, las situaciones y las decisiones que yo misma he tomado. Existe una ley de Newton que dice que para cada acción hay una reacción. Muchas veces la gente lo hace, se automutila o se autolesiona cuando tienen una experiencia fuerte, cuando tienen la muerte de un ser querido, cuando son reprimidos, cuando se enteraron de que el padre tuvo este problema, la madre esto, cuando los abandonaron, etc. Cuando hay una situación límite, ellos buscan, como en una olla de presión, apachar la válvula, ellos buscan por medio del dolor que no les causa simplemente nada, porque con eso no solucionan el problema va a continuar. Testimoniales de gente que lo ha practicado, que en algún momento se atrevieron a contar su episodio, dirán que no lograron nada, ¿no? O sea, tenían un problema, se cortaron y siguieron con el problema, pero era una forma de sacar esa presión que tenían. Obviamente, cuando uno tiene un pensamiento un poquito más centrado, uno sabe que las acciones de la vida lo van a mover a uno a reaccionar. Hay gente que se conoce que cuando tiene situaciones límite empiezan a comer más,
no duermen, se deprimen, pero las reacciones son diferentes, pero todos tenemos reacciones. El drama es cómo nosotros manifestamos esas reacciones. Entonces, el problema es que cuando lo hacen no logran nada, simplemente es una manera de sacar un poquito esa emoción dura, esa experiencia fuerte que llevan dentro. Entonces, la realidad sería que uno busque encauzar para cada emoción fuerte una reacción diferente, que no sea que te lleve a una autolesión o que te lleve a tomar una decisión tan extrema como esas.